a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast live de la semana. Qué bueno tenerlos por aquí, qué bueno tenerlos por aquí. Yo sé que hoy hay partido, ya me di cuenta tarde de que había partido, lo siento, perdón. Pero pues las personas que siempre están activas en este podcast ya saben que vamos a estar aquí dándolo todo por ustedes. Vamos a tener hoy un invitado que ustedes saben que yo les he dicho es el papá del comercio internacional en el país y es una persona que de hecho yo llevo admirando toda mi vida, en serio, y creo que es un gran honor que ustedes puedan tener este invitado aquí hoy para ustedes, hablándonos sobre cómo empezó. O sea, siento que es importante que veamos esto como una fuente de inspiración para todos nosotros. Ya ustedes solo lo conocen, el doctor Martín Gustavo Ibarra. Hola, doctor, ¿cómo estás? Yo, Manuela, mucho gusto de verte. De vernos otra vez, qué bueno tenerte en este espacio otra vez. De verdad que para mí es un absoluto honor tenerte aquí de nuevo y que podamos compartir este espacio contigo, que es una persona con tanta sabiduría y tanta experiencia en el comercio exterior. Así que bienvenido de nuevo a este espacio. Las personas de pronto que no te han visto, pues me gustaría que te ubiquen otra vez. Las personas que ya te conocen, quiero que conozcan un poco tu historia y cómo, digamos, te has convertido en una parte fundamental del comercio exterior para Colombia y que nos contaras como esa trayectoria tuya de la creación del Ministerio de Comercio Exterior en Colombia, un poco sobre la historia de las zonas francas en el país. Bueno, mejor dicho, tenemos mucho para hablar el día de hoy, así que bienvenido. Muchas gracias, Manuela. Pues muy feliz de estar aquí acompañándote hoy, después de la victoria de Colombia sobre Argentina. 2-1, qué bueno. Entonces sí, pero felicitaciones a todos, a las personas que están súper felices por Colombia, la verdad es que es un gran logro para el país. Y bueno, sin más preámbulos, cuéntanos un poquito sobre esa creación del Ministerio de Comercio Exterior y cómo fue eso, cómo impactó tu vida, o sea, cómo fue que llegaste a este mundo a aportarle tanto al comercio exterior. Bueno, pues, Manuela, mira, en mi examen de orientación profesional me salió que yo debía ser arquitecto. Sin embargo, mi padre y Ramiro Araújo Grau, que había sido presidente de la Corte Suprema de Justicia, eran abogados de comercio internacional y aduanas. Fue la primera firma, en ese momento eso no se usaba en Colombia. Colombia era el país más cerrado de América Latina. Es más, el expresidente Alfonso López Miquelsen decía que Colombia era el Tíbet de América Latina. Pues, era el país, importar era dificilísimo y exportar todavía más. Entonces, quienes se especializaban en ese sector pues eran abogados exóticos. Era mucho más famoso el derecho laboral, el derecho penal, el derecho comercial y el constitucional o el tributario que el derecho de comercio internacional. Sin embargo, un argumento que mi padre me dijo cuando yo salí del colegio y estaba decidiendo si era arquitecto o abogado, que fue el que me inclinó la balanza y dijo, a usted le fascina viajar, cosa que tú vas a hacer próximamente, y si usted estudia comercio internacional, se va a cansar de viajar. Ese fue el argumento que volteó toda mi decisión. Yo alcancé a escribirme en arquitectura en la Universidad de los Andes y en derecho y en economía en la Universidad Javeriana. En ese momento se pudieran hacer las dos carreras, cosa que finalmente terminé haciendo. Entonces, como era una oficina de comercio internacional, e hice mi tesis sobre la obligación aduanera, cuando se creaban, cuando nacían los impuestos, los tributos aduaneros en Colombia, el primer estudio que se hacía en el país, me nombraron a los 28 años, era un poquitico más joven que tú, presidente de la comisión redactora del Código de Aduanas. Ahí estuvimos con Leonardo Sicari, Ramiro Ignacio Araujo y una serie de personas importantísimas que hoy ya nos han abandonado. Y por primera vez redactamos un proyecto de código de aduanas que derogaba la ley de la misión Kemmerer de 1931. Imagínate, Colombia en el año 82, que empezó esa comisión, todavía tiene una ley del 31
cuando no sabía, faltaban 5 años para el primer viaje transatlántico entre Estados Unidos y Europa, cuando no habían computadores, cuando el lápiz era el instrumento más importante de comercio internacional, cuando, no, o sea, había bulto, el bulto era la unidad de carga, no el contenedor en ese momento del comercio exterior. Bueno, entonces duramos 2 años, entre el 82 y el 84 en el trabajo, y salió el decreto 2666 que incorporó a Kioto, al Convenio Internacional de Kioto, por primera vez en Colombia, que se cumplen ahorita precisamente en octubre, los 40 años del 2666, con FITAC, estamos hablando exactamente de cómo celebrar en el próximo Congreso de FITAC, ahora en final de noviembre, diciembre, los 40 años de la incorporación del Convenio de Kioto a Colombia. Bueno, después de eso, pues me llamó el Banco Mundial para que estuviera en la misión que creó la primera zona económica especial en China, que para mí fue una experiencia maravillosa, Manuela, porque nos tocó viajar a los 10 países alrededor de China para ver, en ese momento no es Mr. Google, y tocaba ir personalmente con lápiz y papel, haciendo encuestas, investigando, observando, oliendo, qué hacían los países para atraer inversión. Y yo fui el más joven de esa misión del Banco Mundial en ese tiempo, en que diseñamos la primera zona económica especial de China en Shenzhen, cerca de Hong Kong. Entonces yo ya tenía una experiencia internacional, nos tocó ir a 10 países del sudeste asiático en ese momento. Y cuando nombraron al presidente César Gaviria y decretó la apertura económica, Marta Lucía Ramírez, ex vicepresidenta de Colombia, la nombraron directora del INCOMEX, compañera de universidad en Derecho y en Economía. Fuimos compañeros en las dos carreras, muy amigos. Y me dijo, Martín, tienes que ayudarme a crear el ministerio. Yo inicialmente le dije, no, porque yo trabajo en una oficina de comercio exterior, yo no quiero pues, que después digan que yo hice un ministerio para favorecer intereses particulares. Pero la tercera vez que me insistió y que el presidente Gaviria te manda a pedir el favor que lideres la creación de este ministerio, le dije sí, y seguí el consejo de mi padre. Mi padre me dijo, acepte con 3 condiciones. Uno, que haya un equipo de mayor extensión, donde usted no esté solo y no brille. 2, nunca dé declaraciones en los periódicos. Y 3, hágalo a título personal, no a título de la oficina. Yo me separé, la única vez en mi vida que me he separado de Araújo Ibarra. Fui al ministerio en 6 meses, creamos el ministerio, obtuvimos asesoría al International Trade Center de Ginebra. Y vimos, analizamos las estructuras de los países más importantes, Manuela, del mundo en ese momento, que eran los campeones del comercio internacional. Vimos la interacción entre el sector, cómo el diálogo sector público, sector privado era fundamental, cómo los comités mixtos, las comisiones mixtas de comercio exterior, y nos encontramos con países como Japón, donde el MITI, que era el Ministerio de Industria y Comercio, era el ministerio de los comités en el mundo, el ejemplo de México, que unía a todos los sectores industriales para hacer un trabajo de equipo de cómo ganarle la competencia a los demás países. Y realmente ese ministerio, pues quizás es una de las obras, de una de las acciones más importantes de mi carrera profesional, porque era recibir un país cerrado, era el país cuya economía estaba cerrada con candado. Por un momento cierra los ojos, Manuel, y piensa que habían 6 impuestos de importación. Hoy hay 2, arancel de IVA. En ese momento habían 6 impuestos de importación. El de Proexpo, el de fondos comunes, el impuesto de factura, había factura consular, el arancel del IVA y el impuesto marín vernal del 8%. Entonces, manejar esos 8 impuestos al tiempo era como los payasos en los semáforos que manejan 8 pelotas de un momento a otro, era muy difícil. Sobrevivir en ese mundo era complicadísimo, era un mundo de su uso y exportar era imposible. Entonces, habían 35 entidades que administraban el comercio exterior en Colombia. Unas dependían de Hacienda, como el Consejo de Política Aduanera, otras dependían del INCOMEX, otras del Ministerio de Desarrollo Económico y otras de muchas entidades. Entonces lo que hizo el ministerio fue unir en un solo cuerpo todas esas funciones para, uno, analizar cómo se competía contra otros países del mundo y qué estaban haciendo; 2, cómo coordinar el comercio internacional; y 3, cómo tener un
vehículo permanente de diálogo con el sector privado y se creó la Comisión Mixta de Comercio Exterior, que hace rato no se reúne, por cierto, porque cuando el sector el gobierno no exporta nada, es el sector privado el que exporta, y si no hay diálogo pues, y no se limpian esos canales de comunicación, es como una pareja que no hable, esa pareja no está, no va a durar mucho, no está destinada a permanecer. Entonces, después de mucho trabajo, salió el ministerio en 1991, ya tenemos, pues hace 33 años, ¿verdad? En ese momento, Manuela, Colombia tenía el 60% del per cápita exportador del mundo. Y el sueño de quienes integramos con Marta Lucía Ramírez y este grupo de amigos, esa comisión, estuvo también, por ejemplo, Javier Díaz de Naldex, hizo parte de ese comité, Jorge Ramírez Ocampo, exministro de Desarrollo Económico, expresidente de Analdex, ex negociador de Café de Colombia en Londres, fue fundamental. Teníamos ese sueño de llevar a Colombia a través de ese ministerio que tiene la batuta del comercio internacional por primera vez en la metamorfosis de un país cerrado con candado a un país que se lanzaba a la apertura económica, a llevarlo al 100% del comercio internacional. ¿Y sabes lo que nos ha pasado, Manuela? Hoy tenemos el 27% del per cápita exportador. Triste noticia. Nos hemos encogido a la mitad. Del 60 pasamos al 27%. O sea, el mundo exporta $3.000 por habitante, Colombia exporta 950. Por eso es muy importante que jóvenes como tú, inteligentes, visionarios y con la ilusión de que Colombia sea un país mejor, logren hacer lo que nuestra generación ya probablemente lo pudo hacer, que es jalar ese comercio exterior hacia arriba y hacer del comercio internacional, como lo han hecho muchos países, indistintamente de su modelo económico, capitalistas, comunistas, de derecha, de izquierda, el eje del desarrollo, porque no vamos a promover la reactivación económica vendiéndole corotos a Tunja y a Manizales, no. El mundo está esperando que Colombia identifique sus nuevos negocios hacia el futuro. Entonces, ese fue el Ministerio de Comercio Exterior. Logramos sacarlo adelante y lo firmó el presidente Gaviria. Y pues ya llevamos 33 años. Más adelante le colgaron las funciones de industria que no las tenía, la absorbió, se chupó al Ministerio de Desarrollo y lamentablemente durante 10 años mandaron los procedimientos administrativos a la DIAN. Plan Vallejo, zonas francas, comercializadoras internacionales, y marchitaron los instrumentos de promoción de comercio exterior de Colombia. Pues porque una entidad de recaudo lo mandan a el ADN de un recaudador es recaudar, no es promover, no es perdonar impuestos, es como poner a Herodes a cuidar la guardería o al zorro a cuidar el gallinero. El INCOME le mandó 4.500 planvallejistas y a los 10 años la DIAN le devolvió 450 famélicos planvallejistas. Hubo una mortandad del 90% de los planvallejistas, Manuela. Y todavía no hay muchos más, hay 500, 550. Necesitamos recuperar planvallejistas, comercializadoras, usuarios de zona franca. Necesitamos seducir a muchos colombianos y solo tenemos 7.000 exportadores y deberíamos tener 20 o 30.000 exportadores para que llegara ese per cápita mínimo de los $3.000, no de los 800, de los 950 que tenemos en este momento. Total, tú, digamos, hablabas de las zonas francas y tú en tu trayectoria, digamos, has sido un abanderado de las zonas francas. ¿Cómo ha sido tu participación dentro de este crecimiento desde no tener nada a tener lo que tenemos hoy, que a pesar de que faltan más usuarios, pero hoy en día Colombia es inclusive un modelo para países como Ecuador para hacer zonas francas en su parte constitutiva del régimen aduanero? Bueno, mira, en esa misión del Banco Mundial que ayudamos a la China a crear su primera zona económica especial, yo sufrí un choque psicológico muy fuerte, porque me di cuenta cómo los latinoamericanos de México para abajo habíamos obligado a los gringos, a los norteamericanos, a subcontratar con el sudeste asiático, a darle media vuelta al mundo como materias primas y otra media vuelta
al mundo como producto final porque le cerramos nuestros mecanismos con candado. Y esto no era solo de Colombia, era la CEPAL, era el movimiento de cerrar, de sustitución de importaciones, que es un movimiento mental, de aislarse. Lo que pasa es que Colombia tiene tantas tres cordilleras, eso ayudaron todavía a aislarnos más del mundo por la georreferenciación de nuestras ciudades principales. Entonces, cuando yo llegué a Taiwán, uno de los países que fuimos, y encontré que en 1 kilómetro cuadrado había 90.000 trabajadores, y llego yo al mes siguiente a la zona franca Barranquilla a presentar mi informe, y había 90, estaba pues, bastante vacía, había 90.000 desempleados afuera. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Cuando el mundo estaba en otra dimensión, y en ese momento, alrededor de la apertura económica, el presidente Gaviria aprobó el decreto de las zonas económicas, de las zonas francas privadas, el decreto 2131 del 91. Y en ese momento, con un grupo de amigos visionarios que querían sembrar desarrollo en Colombia, entre los cuales puedo señalar a Rodrigo Escobar Navia, que fue alcalde de Cali y rector de los Andes, ministro de gobierno, Enrique Peñalosa Camargo, el papá del alcalde Peñalosa, Óscar Pérez Gutiérrez, el fundador y promotor de Corferias, Ignacio Guzmán Mora, y otros amigos muy queridos, Alfredo Carvajal, el presidente de Carvajal, quien abrió Carvajal al mundo, nos unimos para crear una promotora de zonas francas en Colombia y creamos 3 zonas francas. Creamos la zona franca de Bogotá, que se ganó en el año 2019 el premio a la mejor zona franca de América Latina y la cuarta mejor del mundo, con la familia Rivera. Hoy Juan Pablo Rivera preside esta zona franca. Llevamos 32 años pedaleando juntos. Ha llegado a tener más de 20.000 trabajadores y más de 250 empresas. La zona franca del Pacífico en Cali y la zona franca de la Candelaria en Cartagena, con Holguines en el caso de Cali y con la familia Moreno en el caso de la zona franca de la Candelaria. Y hoy en día esas 3 zonas francas tienen más de 400 usuarios y pues 30.000 empleos en conjunto. Después ayuda a promover otras, como la zona franca Parque Central, una vez se llenó la Candelaria, la zona franca de Santander, la zona franca Cayena, la zona franca Tayrona. Y Araújo Ibarra pues ha promovido, ha ayudado, ha participado en la promoción de casi 80 zonas francas en Colombia y muchas otras en el exterior, porque son escenarios de internacionalización. Y por ejemplo hemos traído proyectos como Reficar, que es zona franca, el proyecto de inversión más importante que ha tenido recientemente el país, o anclas como General Motors, que logramos desviar unas prensas que iba para Brasil para por primera vez hacer carrocerías de vehículos en el país. Lamentablemente tuvimos hace poco la muy triste noticia que esa zona franca con General Motors cerró y abandonó el país. Entonces, pero bueno, otra empresa como PGI en Cali, que la zona franca del Pacífico, que hace tela no tejida, que es el cabeza del clúster para pañales, toallas femeninas, vestidos de médicos. Entonces, de esas 450 empresas que hemos atraído a Colombia, que generan mucho empleo, pues es una gran satisfacción que ese mecanismo de la zona franca se haya ayudado, y ahora con la nueva reorientación del gobierno que quieren que sean exportadoras, pues estamos viendo a ver cómo creamos laboratorios de internacionalización en las diferentes zonas francas para, a través de las zonas francas, internacionalizar las diferentes regiones de Colombia. Wow, no, pero es que es increíble. De verdad que para mí es muy, muy, muy importante tenerte aquí porque es la historia del país, pero la historia del comercio exterior en una persona que la ha vivido desde el momento cero hasta hoy, que ha cambiado todo. Pero cuéntanos un poco de lo que va a haber en Dubái sobre la Organización Mundial de las Zonas Francas, justamente tú como abanderado también del país y abanderado de las zonas francas, porque es algo súper importante que va a pasar. Cuéntanos sobre ese programa que van a hacer o que van a celebrar. Bueno, cuéntanos un poquito más de ese tema. Imagínate, Manuela, que hace 12 años recibí una llamada de un amigo, una amiga en Dubái, que dijo: Martín, una persona muy importante de Dubái va a ir a Colombia y necesita pedirte una cita de 3 días. Y yo dije, ¿3 días? ¿3 horas? No, 3 días.
Bueno, dije, pues va a comprar a Colombia. O sea, a mí nadie me ha pedido nunca una cita de 3 días. Bloqueé, obviamente, me llamó 2 meses antes, bloqueé la agenda. Pues vino el doctor Mohamed Al-Saroni, que era el líder de las zonas francas en Emiratos Árabes Unidos, y estaba entrevistando a 5 personas en diferentes partes del mundo sobre la posibilidad de crear una organización mundial de zonas francas. Obviamente fueron unos días maravillosos de diálogo. Yo acabé llevándolo a Andrés Carne de Res en Chía. Después me enteré que el señor, pues como buen musulmán, no bebe alcohol y él es muy tradicional. El otro que venía con él, que no es tan tradicional, iba al baño, se pegaba dos traguitos y volvía. Y obviamente ambos pasaron felices en Andrés, que acaban de cerrar lamentablemente. Eh, pero realmente con ellos creamos otro grupo de amigos, fuimos 10, creamos la Organización Mundial de Zonas Francas con sede en Dubái, que ha ido creciendo muchísimo. Ya tenemos 1.200 zonas francas afiliadas, que es una organización sombrilla que agrupa las diferentes asociaciones regionales y nacionales de zonas francas. Tenemos dentro de la Organización Mundial de Zona Franca, la Asociación Norteamericana de Zona Franca, la Asociación Africana, la Latinoamericana, de la cual yo tuve el honor de ser fundador y primer presidente hace ya 27 años, y Zona Franca, la Asociación de Zonas Francas China, la de India, que hay 250 zonas francas. Y ahorita, precisamente, del 23 al 25 de septiembre, vamos a tener el 10º aniversario de la Organización Mundial de Zonas Francas. Y lo vamos a destinar a un tema apasionante, es cuáles son los 10 negocios del futuro de la humanidad y cómo las zonas francas puede ser un laboratorio, un acelerador de esos 10 negocios del futuro, porque el problema de los 10 negocios es el costo. Con el mismo problema que tuvo el señor Henry Ford cuando se inventó el Ford T, que produjo 17 millones de vehículos iguales, en donde el último vehículo, Manuela, a los 20 años, de 2007 al 2027, costaba el 30% menos, perdón, el 70% menos, costaba el 30% del valor del primero. El señor Ford, que es un genio, tuvo dos retos: bajar el precio del carro a la tercera parte y bajar el precio de la gasolina a la mitad para poder masificar el consumo de carros en el mundo, de vehículos de combustión en el mundo, que sustituyó los coches de caballo. Pues tenemos el mismo problema: el hidrógeno hoy vale $4, necesitamos que valga $1,50. Los data centers son carísimos y se necesitan porque pues necesitan almacenar. Este Instagram tiene que estar en la nube y tus WhatsApp, que deben ser muy frecuentes por día, tienen que estar en la nube. Y para no hablar de las fábricas de vehículos eléctricos que son carísimos todavía, y del comercio electrónico transfronterizo, que hay que bajar el costo de los paquetes. Entonces, estamos analizando cómo esos escenarios de internacionalización pueden ayudar a hacer más viables los 10 negocios del futuro. Vamos a hablar por primera vez de zonas francas turísticas a nivel mundial. Va a ir la directora de la Organización Mundial de Turismo, una colombiana, Natalia Bayona, de la cual estamos muy orgullosos, y vamos a hacer un panel con proyectos turísticos de Colombia, zona franca en Barú, de Indonesia y también de Kenia, en diferentes partes del mundo. En fin, entonces va a estar apasionante, van a ser 3 días y estos señores van a tirar la casa por la ventana. Me mandaron los renders y la pantalla donde va a haber las presentaciones tiene 30 metros de ancho. Va a ser una cosa realmente extraordinaria, porque en estos 10 años nos hemos convertido en una organización que además es el mejor punto de contacto con las entidades multilaterales, como la OMC, como la UNCTAD, como la OSD, como la Organización Internacional del Trabajo, como la OMA. Estamos rediseñando los sistemas y los procedimientos aduaneros de las zonas francas en el mundo, como la UPU, que es la Unión Postal Universal, que regula los paquetes para el comercio electrónico transfronterizo. Entonces, ha sido 10 años pedaleando juntos y creo que hay mucho, mucho que celebrar. Tú me contabas en esos días que hablábamos sobre que es la primera vez que en un Congreso Mundial de Abogados iban a hablar sobre zonas francas. Cuéntanos un poquito sobre ese congreso y qué es lo que se pretende exponer en ese congreso sobre las zonas francas, especialmente en Colombia. Bueno, la semana entrante vamos a tener en México el Congreso de la International Bar Association, la Asociación de Barras de Abogados del Mundo, que es el Congreso Mundial de Abogados.
van alrededor de unos 5.000 abogados, Manuela. Yo te cuento que los laboratorios farmacéuticos están haciendo experimentos con abogados y no con ratones, porque con los abogados nadie se encariña, en cambio con los ratoncitos sí. Muchos abogados juntos, pero lo interesante es que uno ve la tendencia hacia dónde va el derecho. ¿Cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las nuevas normas del rule of law? ¿Hacia dónde van las normas de la Unión Económica, Comunidad Económica Europea, Unión Económica Europea sobre restricciones al medio ambiente en comercio internacional? Pues me corresponde a mí, con otro amigo mexicano, liderar el panel de nearshoring y zonas francas. ¿Cómo las zonas francas, por primera vez se está tratando en un Congreso Mundial de Abogados, el tema de comercio internacional, de cadenas regionales de valor y zonas francas? ¿Cómo las zonas francas son los escenarios que permiten acomodar a la reglobalización? Porque acuérdate que en los últimos 20 años han ocurrido 23 hechos disruptivos que están cambiando el comercio internacional, que van desde dos pandemias como el SARS y el COVID, pasando por la guerra comercial de Estados Unidos, pasando por guerras físicas como la de Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, pasando por el sabotaje del Mar Rojo, que ha hecho que los barcos se vayan por Sudáfrica y ve explosiones en puertos, tsunamis, terremotos. Eso hace de que las empresas quieran que sus producciones y sus consumidores, además para descontaminar el medio ambiente, estén mucho más cerca. Y aquí las zonas francas están cumpliendo un papel fundamental en recibir esas relocalizaciones regionales de empresas. En eso México nos lleva 20 narices. Y puede ser, por cierto, uno de los grandes nuevos negocios de Colombia, lo del nearshoring. Pues vamos a hablar de ese tema por primera vez en un Congreso Mundial de Abogados en México. De ahí salto a Dubái. Semana entrante de México, la siguiente en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Dubái. No, pero qué maravilla, o sea, de verdad que tú eres una fuente de inspiración muy grande para todos nosotros en el comercio exterior y estoy segura que todos hemos tenido que ver con parte de tu historia y cómo Araujo Ibarra se ha vuelto como ese, es, no sé, como la principal, la más antigua de todas las firmas de abogados en temas de comercio exterior y de abogados no, internacionales en general. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa trayectoria de Araujo Ibarra dentro del comercio internacional y cómo se ha podido convertir en lo que es hoy, pensando en que hay muchas personas que nos ven, que te ven a ti como, y que yo te veo también como una fuente de mucha inspiración y de, bueno, cómo lograr ser así de grande en ese mundo del comercio exterior y de las aduanas y el comercio internacional, que a la final es algo que se nota que te apasiona tanto como a mí como a todos los que estamos hoy conectados. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros somos una firma mediana realmente. Hay firmas en Colombia de abogados pues mucho más grandes que nosotros y no queremos ser mucho más grandes, queremos mantenernos como una boutique de comercio internacional. Pues cuando yo entré a la oficina, entré de practicante de Derecho y Economía, era una oficina tradicional de dos abogados, dos secretarias, un mensajero, y yo que era el asistente. Pero obviamente, en la medida en que fuimos creciendo, tuvimos la asesoría de varias firmas especializadas en desarrollo organizacional. Y en un año, por ejemplo, nos duplicaron el tamaño. Eso nosotros éramos 13, nos llevaron a 26, hoy somos cerca de 80 personas. Con muchos corresponsales en el exterior. 80 en Colombia, pero con mucho, porque uno alrededor de los años va desarrollando muchas amistades, muchos enlaces. Y realmente, pues nuestro sueño es que hacer del comercio exterior el nuevo objeto social de Colombia. No hemos tenido éxito, como te digo, al momento, porque si tú cortas, haces un corte hoy de lo que ha sido Colombia posapertura económica, estos 800.000 millones de dólares que hemos exportado, el 45% es petróleo y carbón, que era lo que se demandaba en el mundo. El 55% son los productos tradicionales del pasado, el banano, las flores, el níquel, el café, algo, ¿sí? Pero si tú ves, solo exportamos 10.000 millones de dólares en productos manufacturados, mientras México exporta más de 400.000. Te doy un ejemplo. En el gobierno del presidente López Obrador, que acaba el 30 de septiembre de este mes, las exportaciones manufactureras de México aumentaron en 156.000 millones de dólares. Colombia aumentó 2.000 en el mismo periodo, o sea, más de 70 veces.
Porque cuando un país y una región entiende sus nuevos negocios, se va para arriba. Y eso le pasó a China, le pasó a Marruecos, le pasó a México, le está pasando a muchos, a Chile, a muchos países del mundo. Nuestra gran frustración, te digo, estamos muy satisfechos porque vamos a cumplir ahorita el 17 de septiembre 53 años como firma, lo cual no es fácil, pasar de los 50 años unidos con un gran equipo, un equipo, yo te subrayaría que el secreto de Araujo Ibarra ha sido, uno, la amistad, somos un grupo de amigos que a veces trabajan, dos, la comunidad de visión, hacer del comercio exterior un instrumento de desarrollo y el derecho, un instrumento de desarrollo para Colombia. Y tercero, pues la buena fe y la confianza, porque también en el mundo del comercio no es fácil. Tú tienes que ser muy cuidadoso a quién atiendes, que no se te vayan a colar clientes que no deseas o que te van a manchar tu nombre. Es un mundo que no es fácil y tú que trabajas en comercio exterior lo sabes mejor que nosotros. Pero te diríamos que también tenemos una gran frustración al ver cómo bajamos del 60 al 27% del per cápita exportador y cómo tenemos el reto de que los nuevos mandatarios de Colombia, de que los mandatarios regionales, y estamos teniendo éxito en eso, vean el nearshoring, vean las exportaciones, vean la internacionalización como el nuevo norte de sus ciudades y regiones. Y yo creo que jóvenes como tú cumplen un papel fundamental. Entre otras, tu primo, el alcalde de Manizales, a quien le tengo una gran admiración, ha hecho una gran labor. Tú sabes que Caldas es el segundo departamento de per cápita exportador de Colombia. O sea, el primero es Antioquia con $1.100, sigue Caldas con 970. Bogotá está en 550. Caldas exporta y Manizales pues, está bastante más lejos del comercio exterior que Bogotá. Bogotá tiene el mayor aeropuerto de América Latina. Felicitaciones a tu alcalde y primo, porque ha hecho una gran labor. Por eso creo que deberías de pronto en un siguiente blog invitar a varios alcaldes a ver cómo ven sus regiones conectadas con el mundo. Ahorita precisamente en la Asamblea de la ANDI, la semana pasada, estuvo Fico y estuvo el alcalde Galán hablando de internacionalización de sus ciudades. Qué bueno que tú siguieras con esta religión. No, pues yo, claro que sí, ese es el propósito de este podcast y de mis canales en general en redes sociales, es por generar esa concientización, sobre todo a la nueva generación que viene, que es la que nos va a sostener el comercio exterior al futuro y que también sean muy visionarios, porque la verdad tenemos un panorama muy oscuro en donde siento que muchas personas son muy pesimistas frente a el por qué Colombia es así, pero de pronto debe haber como de pronto un análisis que tú de pronto le hayas hecho a esta situación del país, de por qué en vez de estar para arriba en comercio exterior, comparando con la apertura que tú nos contabas, que tuvimos una apertura súper grande y con el paso del tiempo fuimos disminuyéndonos, de pronto, ¿cuál es el análisis que tú le has hecho a todo este tema más allá de lo político? A ver, yo creo que hay tres factores, Manuela. Lo primero es un factor genético. Los chipchas, nuestros antepasados, nunca exportaron nada. Les venían a comprar la sal aquí a Zipaquirá. Cuando los españoles llegaron, se encontraron al Zipa sedentario, gordo, esperando a que le compraran la sal y se la cambiaban por esmeralda, por oro, por productos de otras latitudes. La segunda, las montañas. Las montañas hacen el desarrollo de Colombia por los mosquitos. Los conquistadores recibieron la directiva real de ubicarse a más de 1.500 metros libres de maladeras y mosquitos. Por eso estamos tú y yo hablando a 2.500, 2.600 metros sobre el nivel del mar de comercio internacional. Sin mosquitos y con aire acondicionado gratis, tener este aire acondicionado, este clima en otra latitud, se puede, pero vale bastante dinero. Y lo tercero es la falta de necesidad. Hemos sido un país muy rico. Y como dice Porter, la necesidad será madre del comercio internacional. Pero eso está cambiando. Yo veo que con la recesión económica que hay en este momento en Colombia, la gente está mucho más volcada a mirar mercados internacionales. Y ahora, por ejemplo, hoy en día, Manuela, con el comercio electrónico, una pequeña y mediana empresa con una buena página de internet y soportada en una plataforma y en un DHL, un FedEx, un UPS, puede llegarle por primera vez a su cliente del exterior. México acaba de crear 20.000 exportadores de comercio electrónico transfronterizo en 2 años. En toda Colombia hay 7.000 en todos los bienes manufacturados, pues no petroleros.
En México hay 20.000 nuevos por comercio electrónico. Vale la pena que hagamos otro conversatorio. Invitamos a mi buena amiga María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, de cómo los jóvenes a través de los paquetes pueden convertirse fácilmente en millonarios. Hoy en día el señor más rico del mundo es el señor Bezos, que cambió de Bezos hace poco, el dueño de Amazon. Y yo conozco varios jóvenes que han tenido maravillosa experiencia. Entonces yo sí creo que nosotros deberíamos predicar esta religión de la internacionalización como el nuevo norte de las nuevas generaciones, porque eso además les permite viajar, lo que estábamos hablando hace un rato, de cómo quien trabaja en comercio exterior tiene que viajar. En una explicación que yo hice en comercio exterior en Italia hace ya muchos años, decía, si tú quieres exportar, tienes que viajar y desarrollar, este es el olfato es el más importante instinto en el comercio internacional, y eso hacerlo por internet es difícil, hay que viajar, pero obviamente después ya exportas por internet tus paquetes. Hoy en día viajar es muy fácil, está muy asequible todo esta interconectividad con el mundo entero. Y conectando eso que tú dices con lo que nos decías ahorita de los negocios del futuro, uno de los negocios, y lo hablábamos hace 8 días con Felipe, también de la firma, era sobre el comercio electrónico transfronterizo y cómo esto se puede volver un catapultador de los negocios internacionales en el país, porque a veces la gente tiene miedo de exportar, es porque piensan en, pues, que tienen que llenar un contenedor, y hoy en día ya no es así. De hecho, con Juliana, que también de la firma tuvimos un podcast con ella nos decía que el contenedor se iba a transformar en paquetería. Finalmente, esto era lo que se estaba volcando en las nuevas prácticas mundiales. Como empresarios y como colombianos tenemos que estar listos y preparados para eso que se nos viene y que ya se está viendo hoy en día, sobre todo con estas plataformas masivas como Shein, Temu, AliExpress. ¿Cómo Colombia podría tener una plataforma de estas y que exportemos al mundo en esas cantidades? Mira, Manuela, si tú ves la historia de Colombia desde que nos independizamos de los españoles hace 205 años, perdimos el curso del comercio internacional, porque teníamos un producto estrella que era el oro. Exportamos 350 toneladas de oro por Cartagena. Hay un buque todavía, San José, ahí que hundieron, que tiene 2.000 millones de dólares en oro. E importamos 350.000 esclavos para producir las 350 toneladas. Si hiciéramos un cuadro de plan Vallejo y Sumo Producto, serían 1.000 esclavos por tonelada de oro. Pero cuando nos independizamos, por un lado perdimos los canales de distribución internacional del oro y abolimos la esclavitud, afortunadamente, y perdimos la mano de obra. Primero la de vientres y posterior, o sea, el que nacía estaba liberto y después la esclavitud total unos años después. Y en ese momento nuestros antepasados dijeron, ¿y ahora cómo nos vamos a comunicar con el mundo? ¿Qué vamos a exportar? Y se inventaron unos productos bobísimos, aburridísimos, que no tenían ningún mercado, que el palo Brasil, que la quina, que el tabaco después, ese subió, que después el café, ese subió un poquito más, pero vendía el 6% de las exportaciones. Pero si tú ves desde la apertura económica 91-2024, solo hay dos productos grandes: petróleo, 37.5% del periodo, y carbón, 12.5%. No más, esos no son los productos del futuro. Entonces yo lo que invito a los jóvenes hoy, a los jóvenes como tú, llenos de ilusión, de imaginación, de inteligencia y de ganas, es a que piensen en los negocios del futuro. Yo creo que Colombia es un país absolutamente bendecido por Dios y por la naturaleza. Y yo me atrevería a lanzar en estos pocos minutos que nos quedan, ¿cómo veo yo a Colombia en 20 años? Primero, va a ser una potencia de energías renovables. Nosotros podemos producir hidrógeno y energía renovable con sol y viento en la costa norte colombiana. Pero además tenemos 6.000 millones de toneladas de carbón y gas offshore, si nos dejan, para producir con captura de CO2 hidrógeno azul, que es el combustible y la materia prima del futuro. Por eso se hace fertilizantes, siderúrgica, baldosas, vidrios, etc. Segundo, agroindustria. Vamos a pasar de 8.000 a 10.000 millones de aquí al 2050 de personas.
América Latina exporta $500 por habitante en agroindustria, nosotros exportamos 200. Ahí tenemos un potencial para crecer el que tú quieras. Las zonas francas agroindustriales, agrofrisón, data centers, con energía renovable alimentas las nubes. Ya tenemos 20 data centers en zonas francas de la región de Bogotá y Cundinamarca, 5 de ellos en zona franca de Bogotá. Ese es otro negocio del futuro. Turismo, zonas francas turísticas. Somos el paraíso de la biodiversidad, tenemos que nivelarnos con incentivos a nivel internacional. Turismo de salud, 70 millones de pasajeros cruzan las fronteras de sus países buscando servicios de salud. Y aquí tenemos médicos fantásticos y cariñosas enfermeras que pueden atender ese turismo internacional. Zonas francas de la salud, tenemos 15 zonas francas de la salud. Comercio electrónico transfronterizo, no solamente quedamos en la mitad de América. Si tú mueves el mapa y pones Argentina donde está Canadá y viceversa, Colombia no se mueve. Y el mejor aeropuerto de carga de América Latina. El señor Ma dice que el paquete va a jubilar al contenedor. Ahí tenemos que meternos en ese negocio. Entonces, yo lo que creo es que debemos es desempañar el telescopio de las oportunidades. Pero además darnos cuenta que México ha sido víctima de su propio éxito. No hay mano de obra en México. AMLO bajó el desempleo del 4,5 al 2,5%. No hay agua en el norte de México. No hay bodegas en las zonas francas y en los parques industriales de México. 98% de ocupación, 12, 18 meses de lista de espera para llegar. Nuestro TLC con Estados Unidos es mucho mejor en norma de origen que el de Estados Unidos. En fin, yo sugiero que hagamos un live con varios jóvenes para que hablemos no del pasado, no de lo que no hicimos en el pasado, de lo bueno que vamos a hacer en el futuro. Colombia tiene mucho más futuro que pasado y qué bueno que tú estés subrayando esas oportunidades en tu live. Tenemos que hacer como hizo Colombia hoy, meter muchos goles en el campo del comercio internacional. Totalmente, totalmente. De verdad que tenemos una gran labor y es abanderar a todos estos jóvenes que están detrás de nosotros y que están conmigo, con mi generación, intentando sacar adelante este comercio electrónico transfronterizo, el comercio exterior, el comercio internacional en general. Y bueno, como para ir cerrando, una primicia que quiero que les cuentes a todas las personas que nos están viendo, y es que vimos que Araujo Ibarra cambió su imagen, ahora tiene una imagen un poco más moderna, más juvenil. Necesitamos que nos cuentes sobre eso, por favor, por qué cambiaron la imagen, cómo llegaron a esto, todo, por favor, el chisme completo. Bueno, tú sabes que las organizaciones somos entidades dinámicas, como es el cuerpo. Así uno sea mayor, la célula más antigua de uno tiene 7 años, dicen los científicos, y hay células que a lo mejor nacieron ayer. Entonces ya nosotros completamos 53 años el 17 de septiembre y de la juventud, los profesionales jóvenes movieron, liderados por Laura Costa, nuestra directora, muy eficiente, directora de mercadeo y un grupo de profesionales de la oficina, es hora de pasar de un logo antiguo, un poco acartonado, a un logo moderno, dinámico, con letras diferentes que muestren una transformación. Entonces, obviamente, fue un proceso que tuvimos un asesor español y una asesora de mercadeo muy eficiente, donde primero dijimos cuáles son los colores que usan las firmas de abogados de Colombia para no repetirlas, ¿verdad? ¿Cuál es un color lindo? Entonces, escogimos un azul celeste, medio plateado, medio plomizo, bellísimo, que significa el mar y el cielo, que es, o por avión o por barco se hace normalmente comercio, la mayoría del comercio internacional. Y una letra mucho más moderna, pero además fíjate que como Araujo, en honor a nuestro socio fundador, empieza por A, tenemos una gran ventaja, Manuela, que siempre en la lista de la Cámara de Servicios Legales aparecemos casi de primeros, o de primeros siempre. Muchas otras firmas más grandes y más importantes que nosotros, con más abogados y más facturación, no aparecen de primero porque empiezan por B o por C o por D, no me refiero a ninguno en especial, o por P, de tal manera que eso es una maravilla. Entonces, y otro elemento es que ahí, las letras de Araujo Ibarra hoy significan Artificial Intelligence. ¿Quién se iba a imaginar 53 años antes que 5 décadas después iba a haber inteligencia artificial? Entonces estamos muy orgullosos de esta nueva marca
muy linda que ha sido movida por los profesionales jóvenes de la firma y que nos van a llevar con éxito a las próximas décadas. No, felicitaciones, de verdad que para mí es increíble ver como todo ese cambio que han tenido. Me encantó la marca, felicitaciones, quedó súper linda. Siento que nos va a de pronto a hacer sentir a los jóvenes y a los empresarios jóvenes que estamos en este cambio generacional de gerencias, eh, a sentir a la firma un poco más cercana. Creo que eso va a ser fundamental, así que felicitaciones de verdad. Y este espacio yo lo necesitaba para poder generar esa inspiración en las personas, porque como te lo he dicho mil veces, nos inspiras a todos, tu trayectoria, todo lo que has hecho por el país, toda tu historia que es de la mano con la historia de Colombia, que nos va a forjar ese futuro a todos los jóvenes. Y pues nada, último consejo que nos des para estos jóvenes que te ven, que saben toda la trayectoria que tú has tenido y que no se rindan y que no vean el panorama siempre en lo negativo de tenemos que esperar 2 años para que todo mejore, no, o sea, hoy qué oportunidades tenemos y cómo explotarlas. No, a ver, yo te diría varias cosas. Hay empresas colombianas o colombianos que están pues un poco asustados, pero cuando tú hablas con una empresa multinacional que tiene operaciones en 100 países, de los cuales el 30% son de izquierda, el otro 30% de derecha y el otro de regímenes mixtos, están viendo los próximos 15 o 20 años. Estamos manejando en Araujo Ibarra muchos proyectos de inversión en Colombia en este momento y en la región en general, independientemente del momento político que se está haciendo. Entre otras, algunos promovidos por el gobierno, como la nueva planta de planos que quieren que se haga en Colombia. Es un proyecto de inversión importantísimo, ¿verdad? Bueno, entonces lo segundo, yo reafirmaría que hoy en día un joven no puede estar condenado al mercado doméstico. Yo me acuerdo de una promotora de comercio que hubo en Cataluña que decía, el que no exporta es nerd. Y yo insistiría en eso. O sea, los jóvenes hoy en día tienen que viajar, tienen que aprender idiomas, mínimo inglés. El que no habla inglés es muy internacional. Hoy en día el que no habla inglés y sistemas no existe. Pero también le aconsejaría, si le puede meter otro idioma, hágalo. Un portugués, Brasil, el país más grande de América Latina, un mandarín. Yo en eso fracasé con mis hijos, lo llevé a China y todo eso, y no, ninguno aprendió mandarín. En eso, yo si hubiera vuelto a nacer, hubiera aprendido sin duda mandarín, definitivamente. Un alemán, qué sé yo, o sea, quien hable varios idiomas, hoy en día hay requisito de hablar por lo menos un tercer idioma en muchos procesos de selección. Lo otro es viajen. No solamente piensen en exportar, piensen en exportarse. El vivir afuera, el olfatear, el hacer un posgrado, el conocer compañeros, no solamente lo que se aprende, lo que se vive conociendo compañeros y amigos en otras latitudes. Yo he tenido, como te decía, la oportunidad de trabajar en más de 100 países del mundo y eso te da una flexibilidad geográfica, un capital geográfico, si hablara de capital geográfico, increíble, que de pronto lo quita únicamente la muerte o el Alzheimer, pero espero que patearlo un ratico, de tal manera en que seguir viajando y seguir aprendiendo. Y lo otro es que siempre aprende uno, está permanentemente en constante evolución. Entonces, qué bueno, Manuela, que tú sigas promoviendo que no haya 7.000 exportadorcitos en Colombia, que haya 20.000 super exportadores, campeones globales, campeones internacionales en el país. Y por ahí vi que alguien te estaba candidatizando, que por qué no te lanzabas en unos años ministra de Comercio Exterior. ¡Ánimo! Ay, Dios mío, no. Yo estoy muy feliz ayudando a todas estas empresas a que salgan adelante desde sus inicios, desde lo más básico, para que se vuelvan esos súper exportadores que tú dices. Y la verdad es que es importante que todos desde nuestra labor ayudemos a internacionalizar el país, pero lo más importante es lo que tú dices, internacionalizarnos primero nosotros, conocer nuevas experiencias para que nuestro rango de opinión no sea tan cerrado a solamente una experiencia de vida acá. Hoy en día está muy fácil llegar a otros países, así que bienvenidos todos al mundo del comercio internacional. Gracias a todos por estar en este espacio, gracias a ti por en serio darnos este tiempo tan valioso de tu vida, hablándonos sobre ti, sobre tu historia, sobre la historia de Colombia, sobre cómo las zonas francas han impactado el mundo, sobre cómo este comercio internacional tiene que
seguir echando para adelante. Así que bueno, ustedes saben que todos los sábados queda esto subido en Spotify y YouTube. Esto se vuelve el podcast de comercio exterior que está más escuchado en el país. Así que bienvenidos a todos a esta comunidad, a los que no nos conocían, bienvenidos, y a los que ya nos conocen, bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti de nuevo por este espacio. No sé si quieras darles un último mensaje. No, simplemente agradecerte, Manuela, por esta muy agradable rato de conversación, esta entrevista, y decirle a los jóvenes, sigan el campo de comercio internacional. Van en el camino de la tierra prometida, del tesoro escondido, por ahí es la ruta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande, nos vemos la próxima semana y vayan a chismosear la nueva imagen de Araujo Ibarra, ahí está el Instagram de ellos para que vayan y chismoseen y bueno, nos vemos la próxima semana, un abracito, chao. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Feliz noche.